Revelado, dos escalofriantes secretos malditos de monjas embrujadas que nadie debería descubrir. La noche caía pesada sobre el barrio, una neblina espesa envolvía cada esquina. Lila, madre soltera y trabajadora incansable, regresaba a casa tras un agotador turno en la tienda de abarrotes. Sus pasos resonaban en las calles desiertas, un eco que parecía burlarse de su soledad. A medida que avanzaba, los murmullos de los vecinos se desvanecían en la penumbra, pero había algo en el aire que la inquietaba. Susurros sobre dos monjas que habían habitado un convento abandonado. Una historia que, como un susurro en el viento, vislumbraba secretos aterradores, mientras Lila apretaba la mano de su hija Sofía, una niña de 7 años con ojos grandes que reflejaban inocencia, le llegó el eco de un ritual. Se habla de desapariciones, murmuraban los hombres en la cantina. Las monjas hacían cosas terribles. El estómago de Lila se retorció al recordar el brillo aterrador en sus ojos al escuchar esas palabras. Aquella noche, no solo los murmullos sobre el convento la aterraban, sino el creciente sentimiento de vulnerabilidad que la rodeaba. Se sentía atrapada. A la mañana siguiente, los días pasaban y, con el Día de Muertos acercándose, una opresiva atmósfera envolvió el barrio. Las sombras parecían cobrar vida. Sofía comenzó a hablar de amigas imaginarias. Parecían sonrisas amigables, pero su madre sentía un escalofrío recorrerle la espalda. Cualquier eco, cualquier sombra, la hacía saltar, la idea de que algo oscuro acechara era tortuosa. Con cada noche que pasaba, la vida en su hogar se tornaba más inquietante. La risa de su hija llenaba el aire, pero Lila se sentía cada vez más lejos, como si la realidad se estuviera desvaneciendo. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos una noche. Al abrir, un viento helado la golpeó, como un grito desde el más allá. Nadie estaba allí, nada más que la oscuridad. Desde entonces, los sonidos de la casa se hicieron más intensos, los crujidos de las ventanas y las puertas resonaban como advertencias. Lila, decidida a encontrar respuestas, se dirigió al convento al que sus vecinos le habían advertido. Allí, los ecos de risas perdidas y sollozos perdidos retumbaban en sus oídos. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. La atmósfera se hizo más densa y angustiante cuando Lila comenzó a conectar hilos entre su entorno y las monjas. Uno de sus vecinos se había acercado a ella con la advertencia silenciosa de un culto oculto, ocultando secretos de años. Lila, con el corazón latiendo en su pecho, se dio cuenta de que la vida que conocía estaba a punto de colapsar y que el amor por su hija la empujaría a descubrir verdades que tal vez deberían permanecer ocultas. Esa noche, mientras los vientos aullaban, las sombras danzaban en las paredes. Sofía gritó despertando a Lila: «Mamá, las amigas vienen». Pero en la habitación solo había un silencio sepulcral y un eco que resonaba. ¿Quiénes eran esas amigas? Cuando Lila hizo frente al culto que se iba revelando, un terror palpable subió en su pecho. La verdad sobre las monjas y sus oscuros rituales estaba más cerca de lo que había imaginado. Y en un instante, se vio enfrentada a una elección desgarradora: descubrir hasta dónde llegaban esos secretos o proteger a su hija de horrores inimaginables que amenazaban con consumirlas. ¿Podría vencer el terror que se avecinaba? Una neblina más espesa que la de la noche anterior se había apoderado del barrio. Lila se aferraba a la mano de Sofía mientras caminaban hacia el convento. La luz de la luna apenas iluminaba el camino, creando sombras alargadas que parecían moverse con vida propia. En su mente, los ecos de las advertencias resonaban, cada susurro cargado de miedo. Las monjas no se acercan a la luz. Sofía caminaba con su espíritu lleno de ilusiones, sus risas resonaban en el aire, pero Lila solo podía sentir el frío que le recorría la columna vertebral. «Mamá, mira, ahí están mis amigas», decía la niña, señalando un punto oscuro en la distancia.
Lila miró y pudo ver figuras difusas, sombras que se retorcían, pero que desaparecían tan pronto como sus ojos intentaban fijarse en ellas. Son solo sombras, Sofía. Ven, tenemos que irnos, respondió Lila, su voz tensa y apremiante. La niña no se movía. Pero ellas me están llamando, insistió, sonriendo con una pureza que desarmaba a su madre, pero que a la vez le llenaba de un horror indescriptible. ¿Qué querían esas sombras de su hija? Avanzaron hasta el convento, que se erguía como una catedral de olvido y dolor. Las viejas piedras parecían absorber el grito del viento, un lugar donde el tiempo se había detenido, donde las monjas habían celebrado rituales siniestros, donde el horror estaba a punto de renacer. Un escalofrío hizo que Lila temblara. Esos lugares, en su esencia, estaban impregnados de secretos que nunca debieron ser revelados. Al cruzar el umbral, la oscuridad las envolvió. El aire era denso, cargado de aromas rancios, de polvo y olvido. Sofía soltó su mano y corrió hacia el interior. Mamá, ven. Aquí es donde juegan. Sofía, regresa. Gritó Lila, presa de la desesperación. La voz de su hija se desvanecía, perdida en los pasillos oscuros. Lila avanzó, sintiendo como el terror se deslizaba por su piel. El eco de los pasos resonaba como un martillo en su mente, y entonces, un susurro, ven. No pudo distinguir si era de su hija o si el convento mismo le hablaba. El miedo se intensificaba, como el latido frenético de su corazón. Las paredes parecían pulsar, como si estuvieran vivas, y las sombras siguieron danzando a su alrededor, burlándose de su creciente desesperación. Finalmente, Lila llegó a una sala amplia donde las antiguas bancas y el altar estaban cubiertos de telarañas. La penumbra parecía devorarla, su respiración se volvió pesada, su mirada se desvió hacia un rincón oscuro. Allí, una figura apareció, su rostro cubierto, pero el brillo de sus ojos la paralizó. Ellas vienen por ti, susurró la figura, y Lila sintió que el tiempo se detenía mientras su mente tambaleaba entre la locura y la realidad. Mamá, ¿por qué no vienes? La voz de Sofía rompió la atmósfera tensa. Lila se giró rápidamente hacia su hija, que ahora estaba frente a la figura y, aunque su rostro estaba envuelto, su sonrisa era deslumbrante, como la de un ángel caído. Fue entonces cuando una ráfaga de viento apagó las velas. La oscuridad se hizo más profunda, y aquella figura comenzó a deslizarse hacia Sofía. No, no, Lila gritó, pero el eco de su voz fue tragado por un silencio aterrador. El corazón de Lila latía con tanta fuerza que temió que iba a estallar. Sin embargo, recordó que el amor por su hija era más fuerte que el terror. Sin pensarlo, corrió hacia ella, justo cuando la figura sin rostro extendía su mano. ¿Vas a dejarme ir, mamá? Preguntó Sofía, tierna y dulce. Pero, ante esa pregunta, Lila no podía dejar de temer lo que eso implicaba. Era una trampa, un juego, una elección entre la salvación de su hija y la condenación de sus almas, y en ese instante, Lila, paralizada entre el miedo y el amor, entendió que no había forma de escapar de lo que las monjas habían escondido en la oscuridad del convento. Había algo más en juego, una verdad aterradora que amenazaba con devorarlas. Lo que no podía imaginar era que todo había sido preparado para recibirlas. ¿Qué secretos estaban esperando en la penumbra? ¿Iban a aceptar el sacrificio que exigían las sombras? La figura seguía avanzando lentamente hacia Sofía, su mano alargándose como la sombra de un recuerdo prohibido. Lila gritó nuevamente, rasgando la penumbra con su desesperación. La luz de la luna, apenas un rayo perdido en la oscuridad, iluminó brevemente el altar, revelando inscripciones marcadas en la piedra, un lenguaje antiguo que parecía susurrar secretos olvidados. Sofía mantuvo su mirada fija en la figura. Ellas me quieren, mamá. ¿No sientes su amor? Las palabras de la niña retumbaban como un eco distante, y el horror se apoderaba de Lila. En su mente, la imagen de las monjas danzando, con rostros demacrados y risas macabras, invadía su conciencia. Lila se acercó más, pero entonces un escalofrío recorrió su medula, deteniéndola en seco. Sofía sonrió, pero no era la sonrisa de su hija. Era una mueca espeluznante, como si la oscuridad hubiera tomado el control de su pequeño ser. ¿Vas a dejarme ir?
repitió, y el tono se tornó en un lamento. La tristeza en su voz no era de este mundo. No, Sofía. Vuelve aquí. Lila extendió la mano, pero a medida que lo hacía, el ambiente se tornaba más pesado. Las sombras en la sala empezaron a cobrar vida, sumergiéndola en un torbellino de terror. Las paredes parecían cerrarse, cediendo terreno a un frío sobrenatural que la atrapaba. La figura sin rostro finalmente alcanzó a Sofía y, al instante, todo quedó en silencio. Una tensión eléctrica cargó la atmósfera, y Lila sintió como si el aire se le escapara de los pulmones. Sofía levantó su mano, tocando suavemente el rostro de la figura. En ese contacto, una corriente oscura iluminó el espacio, como un relámpago en la noche. De repente, las inscripciones en la piedra comenzaron a brillar, revelando un mensaje aterrador: un corazón puro pide un sacrificio. La oscuridad llenará el vacío. Lila sintió que su corazón se detenía. ¿Qué significa esto?, preguntó, su voz temblorosa casi ahogada por el terror. La figura habló de nuevo, su voz profunda como un abismo. El amor verdadero no puede existir sin sacrificio. Una de ustedes debe permanecer aquí y una deberá partir. Sofía se volvió hacia Lila, sus ojos ahora vacíos, reflejando la luz del altar. Mamá, ¿nosotros podemos ser libres? ¿Podemos ser felices para siempre? La desesperación comenzó a consumir a Lila. La idea de perder a su hija era insoportable, y al mismo tiempo, el deseo de protegerla la empujaba hacia el abismo del sacrificio. No puedo dejarte aquí, sollozó. Pero el amor lo puede todo, insistió Sofía, acercándose aún más a la sombra que la aguardaba. Fue entonces que Lila recordó las historias que había escuchado de las ancianas del vecindario. Monjas que habían hecho tratos oscuros, que se despojaban de sus almas a cambio de promesas vacías. No dejaré que tú seas otra más de ellas, gritó, aferrándose a la fe que le quedaba. De repente, la figura alzó ambas manos y un grito desgarrador resonó en la sala, reverberando en las paredes, como el eco de cientos de almas atrapadas. Lila sintió que la oscuridad se nublaba y una fuerza invisible la empujó hacia el altar. Las sombras comenzaron a moverse de manera frenética, atrapando a Lila en su abrazo helado. Pero antes de sucumbir, en un acto de desesperación, se lanzó hacia Sofía, buscando trazar un puente entre ellas, uniendo su amor con la esperanza de romper el hechizo. «No te irás sin mí», gritó, mientras el aire se tornaba denso y su cuerpo luchaba contra el destino. En ese instante, las inscripciones brillaron aún más, y el suelo tembló. Una explosión de luz iluminó el convento. Con un rugido atronador, la oscuridad pareció gritar. Las sombras, que antes danzaban con alegría macabra, comenzaron a disiparse, y Lila se sintió arrastrada. «Mamá». Sofía gritó, su figura desvaneciéndose entre la neblina que se retiraba. «Sofía, no». La voz de Lila se ahogó entre el murmullo creciente de las sombras mientras el velo de todo se oscurecía, y así, cuando la luz finalmente se extinguió, Lila se encontró sola, temblando en el altar, y la pregunta la golpeó como una ola: ¿había salvado a su hija o había hecho un pacto con la oscuridad? En medio de la tensión, un murmullo surgió de las profundidades, compartiendo un secreto antiguo: a veces, el sacrificio trae consecuencias que no se pueden imaginar. Con el alma en desespero, Lila sabía que la búsqueda de la verdad apenas comenzaba. ¿Qué le habrían hecho realmente a Sofía? ¿Sobreviviría a ese oscuro destino o se perdería para siempre en la oscuridad del convento? Lila se encontraba sola, temblando en un altar ahora vacío, con el eco del grito de Sofía aún resonando en su mente. La oscuridad la rodeaba con una intensidad opresiva. El aire se sentía pesado, como si cada respiro le costara más y la desesperación impulsara su corazón a latir con furia. Las sombras, ahora más cautelosas, susurraban a su alrededor, susurros indefinibles que parecían retarla. ¿Qué debían significar esos ecos de dolor que parecían provenientes de otras almas perdidas? Con cada parpadeo, Lila podía ver rostros en la negrura, figuras distorsionadas que danzaban con risas malditas. Aquel convento no solo había sido un lugar de culto, era un sepulcro de secretos que amenazaban con devorarla. Se recogió en un rincón, con los brazos en torno a sus piernas,
mientras su mente buscaba cómo salir de aquel laberinto de terror. A sus pies, las inscripciones empezaban a brillar de nuevo, y Lila se acercó instintivamente, como si hubiera un imán que la atraía. Los símbolos, que antes parecían enigmáticos, ahora la llamaban. Una pulsación suave brotaba de la piedra, y con cada latido, se sentía más poderosa, pero a la vez más inquieta. Un corazón puro pide un sacrificio resonó de nuevo en su mente, como un mantra insidioso que nunca podría olvidar. Entonces, la figura de la sombra apareció de nuevo entre las sombras, esta vez más cerca, casi palpable. Lila sintió su frío aliento en su piel, como un toque que helaba su sangre. ¿Por qué has vuelto?, preguntó, con una voz que apenas reconocía como la suya. La figura, aún sin rostro, se inclinó ligeramente hacia ella. La elección fue tuya. Has llamado a la oscuridad y ahora pertenece a ti. ¿A mí? Lila se estremeció. No quiero nada de esto. No lo entiendes, la sombra insistió, su tono aumentando en intensidad. El sacrificio ya ha comenzado. Solo tú puedes decidir el precio. Lila sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Recuerdos de Sofía la inundaron. El brillo de sus ojos, su risa despreocupada, ¿sería verdad que ella podría haberla salvado? ¿O todo pasaría a ser solo un eco en la vida de una madre desvinculada de su hija? Debo buscarla, gritó, levantándose de su rincón. No me quedaré aquí. Haré lo que sea necesario. La figura pareció reír, un sonido desgarrador que reverberó en el ambiente. ¿Conoces el precio del amor verdadero? La oscuridad no se rinde fácilmente. Tienes que encontrarla en sus dominios. Sin pensarlo, Lila giró sobre sus talones y el altar pareció disolverse. El suelo se movía cíclicamente, como si un portal se abriera ante ella. Un camino de sombras la guiaba, y sin dudarlo, dio un paso hacia la penumbra. Las imágenes comenzaron a centellear a su alrededor. Vio a Sofía, atrapada en un lugar donde las luces se volvían sombras y los ruidos, ecos de risas monstruosas. La niña estaba de nuevo allí, con la misma mirada vacía que antes, pero había algo nuevo, algo inquietante que chisporroteaba en su ser. Mamá. La voz de Sofía resonó, pero esta vez estaba llena de rencor. ¿Por qué me has dejado? Ellas son fuertes. Ellas me quieren y me han dado poder. No, Sofía, no puedes quedarte aquí. Tendrás que luchar, sal conmigo. La desesperación se apoderó de Lila, pero su hija parecía más distante que nunca. Comenzó a retroceder hacia la oscuridad, adentrándose en un reino más siniestro. Mamá, yo elijo. Sofía claudicó. Yo elijo ser libre, aunque eso signifique perderte a ti. Lila sintió que la tierra temblaba bajo sus pies. Sabía que el tiempo se acababa, cada instante que pasaba era un paso más hacia la oscuridad. La sombra la observaba de cerca, afilando su deseo de reclamar la alma de su hija. Tenía que decidir rápidamente, o las sombras las consumirían a ambas, y entonces Lila recordó la advertencia. Las consecuencias son incalculables, murmuró para sí misma mientras la voz de Sofía se desvanecía. ¿Podría cambiar el destino que les esperaba? ¿Podría derrotar a la oscuridad que anhelaba su sacrificio? El eco de la risa de la figura resonó en su mente. Mientras Lila se lanzaba hacia el portal, decidida a recuperar lo que le habían robado. Pero, ¿a qué precio? La luz parpadeó, y la sala se llenó de espectros que reclamaban la libertad de sus almas. En medio de la confusión, un grito desgarrador resonó. Sofía estaría a salvo o condenada para siempre en la oscuridad. Lila sabía que el camino apenas comenzaba. Las sombras aún guardaban secretos que necesitaban ser exhumados. ¿Sería capaz de enfrentar sus propios demonios antes de que la oscuridad reclamara su última victoria? Las sombras se arremolinaban a su alrededor, un torbellino de oscuridad que parecía cobrar vida. Lila dio un paso hacia adelante, su corazón palpitante resonando en sus oídos. Mientras la bruma se disipaba, el lugar que antes había sido un altar sagrado se transformó en un retorcido laberinto de angustia y desesperación. Con cada paso que daba, el suelo se sentía cada vez más inestable. Las inscripciones en la piedra brillaban intensamente, como llamas hambrientas que exigían su atención. Un corazón puro, murmuraba en su mente, pide un sacrificio.
La voz de la sombra resonaba como un eco incesante, metiéndose en lo más profundo de su ser. A medida que se adentraba más en la penumbra, se dio cuenta de que había perdido completamente de vista a Sofía. No puedo dejar que esto termine así, se dijo, con un tono de determinación. Fue entonces cuando un lamento desgarrador atravesó el aire helado a su alrededor. El sonido le heló la sangre. Era la voz de su hija, destilando tristeza y cólera. «Mamá. Ayúdame». Sofía gritaba, pero sus palabras estaban teñidas de un extraño matiz de rencor. Cada vez que se acercaba ese grito, sentía que una corriente helada recorría su espalda. La imagen de su pequeña se formó en su mente, pero se distorsionaba, como si la oscuridad estuviera moldeando su esencia. Lila apretó los dientes y siguió el sonido, la madre luchando contra el deseo de rendirse ante la pena que le invadía. Tantas cosas se habían interpuesto entre ellas, tanto dolor, pero ahora no había tiempo para las dudas. Tenía que encontrarla antes de que la oscuridad reclamara su alma. Las paredes del laberinto comenzaron a temblar. Una neblina densa se arremolinaba, una especie de vigilante inquietante que le susurraba secretos oscuros sobre los monjes del convento. «Ellas no están aquí para ayudar», murmuraba en un tono seductor, «sino para devorarte a ti y a los que amas». Las imágenes de los monjes atravesaron su mente, figuras espectrales con rostros demacrados, ojos que parecían mirar a través de ella. Pensó en las historias que había escuchado de niña, esas advertencias sobre el convento olvidado y las almas que habían atrapado. Esas historias eran reales, comprendió Lila, mientras cada paso la conducía al vestíbulo de su peor pesadilla. Finalmente, al girar una esquina, encontró una puerta crujiente y desgastada que llevaba a un túnel oscuro. La voz de Sofía la llamaba más intensamente. «Vuelve, mamá. Vuelve conmigo». Sin pensar en las consecuencias, Lila empujó la puerta. El túnel estaba repleto de sombras que parecían vivo y pulsátiles. Cada grillo y cada eco imbuían la atmósfera con un terror palpable. A medida que avanzaba, comenzó a ver visiones de la vida de Sofía en el lugar donde estaba atrapada, pero cada imagen mostraba a la niña con ojos nublados y sonrisas ausentes. Esa no era la Sofía que conocía. «No puedes quedarte aquí, Sofía». «No es seguro», gritó Lila, su voz rebosando dolor. Y justo cuando creía que su respuesta era en vano, apareció la silueta de su hija al final del túnel, envuelta en una luz débil etérea. La angustia se apoderó de Lila al ver cómo el rostro de Sofía se distorsionaba, atrapado entre el pánico y una resolución siniestra. «Voy a quedarme, mamá», dijo Sofía, con un eco que hacía temblar el aire. «He encontrado poder aquí». Las palabras estaban cargadas de un significado más profundo, un reconocimiento de que su hija había hecho su elección. Lila sintió un frío mortal. La oscuridad se había apoderado de su pequeña de una manera que nunca habría imaginado. Sabía que no podría luchar sola, necesitaba encontrar la manera de recuperar a Sofía. «¿Qué tengo que hacer?», dijo Lila, desesperada, su voz quebrándose. Las sombras comenzaron a reír, un murmullo burlón que resonó en su mente. De repente, un viento gélido pasó junto a Lila, y susurros leccionadores la abandonaron en un trueno de risas malévolas. «¿Deseas traerla de vuelta? El sacrificio será tuyo, madre». Las palabras se quedaron grabadas en la sala, un eco escalofriante que la llevó al borde de la locura. La última imagen que vio de Sofía fue su mirada perdona, un retazo de amor y desesperación en un abismo de oscuridad. Sin más opciones, Lila se sumió en la oscuridad, dispuesta a enfrentar lo que fuera con tal de recuperar a su hija. Un nuevo camino la aguardaba, y mientras la aterradora risa de la sombra se hacía más fuerte, Lila se dio cuenta, el sacrificio que debía hacer no solo afectaría a ella, sino también a lo que quedaba de su pequeña. «¿Cuánto estarías dispuesta a perder para salvarla?», resonó una voz tenebrosa. La oscuridad se acercaba, y Lila aceptó que su lucha apenas comenzaba. ¿Podía realmente enfrentar a la oscuridad que había comenzado a consumir a Sofía y a ella misma? El terror había estirado sus límites, y el verdadero sacrificio podría estar justo a la vuelta de la esquina. La oscuridad la envolvía como un abrazo mortífero, cada paso que Lila daba la llevaba más lejos de la realidad. Las inscripciones en la piedra brillaban con un fulgor cada vez más intenso,
casi con vida propia, mientras su mente se inundaba de pensamientos contradictorios. ¿Qué es el verdadero sacrificio?, se preguntaba mientras avanzaba, tratando de recordar las palabras de su hija, de su propia voz hundiéndose en el eco de la desesperación. Debo encontrarla, debo salvarla, repetía, como un mantra, pero pronto se vio rodeada por un aire frío que le cortaba la respiración. El túnel parecía extenderse infinitamente y, a medida que caminaba, los murmullos de las sombras comenzaban a hacerse más claros, más inquietantes. Un coro de risas malévolas danzaba en el aire, risas que hablaban de viejas promesas y antiguas deudas. Lila se detuvo. Sofía, gritó con todas sus fuerzas, pero el túnel solo le devolvió el eco de su propia angustia. La neblina se espesó a su alrededor, envolviéndola en una mezcla de nostalgia y terror. Fue entonces que notó una forma en la penumbra, una figura familiar que parecía flotar en el aire, casi como un espectro. ¿Mamá? La voz de Sofía resonó suave, casi un susurro, pero sus ojos eran vacíos. He visto cosas, mamá. He aprendido de ellas. La imagen de su hija estaba allí, pero había algo inquietante en su tono, una mezcla de fascinación y desesperación que heló el corazón de Lila. No, Sofía, no eres tú. Recuerda quién eres, imploró Lila, extendiendo sus brazos como si pudiera tocarla, desenredar la oscuridad que la envolvía. Las manos de Sofía, antes tan cálidas, ahora parecían hechas de frío. No hay escape, el poder es un regalo, pero también una carga, dijo, mientras un destello de luz oscura parecía nublar su rostro. Elegí quedarme. Lila sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. No. Déjate llevar. Ven conmigo. Pero mientras hablaba, una sombra más oscura que el túnel surgió a su alrededor, tomando la forma de los monjes que había visto en visiones. Sus rostros, desfigurados por la corriente del tiempo y la pérdida, la miraban con ojos vacíos, como si esperaran la única respuesta que Lila no podía ofrecer. ¿Qué harías para salvarla, madre?, susurraron las sombras al unísono, cada palabra un sortilegio que la atrapaba. Todo poder tiene su precio. Cuando llegues a la frontera entre el amor y el sacrificio, estarás lista para pagar. Sin respuesta, Lila se sintió atrapada en esa trampa emocional. Más allá de su hija, la oscuridad se palpaba, cada sombra alzándose como una ola. De pronto, un recuerdo le llegó como un relámpago, la historia de una madre que, para salvar a su hija, había ofrecido su propia alma a cambio del poder. No puedo. No puedo hacer eso, gritó Lila, mientras el miedo comenzaba a anidar en su pecho. Hazlo o quédala para siempre, le dijeron las sombras, burlonas. Puedes ser como nosotras o perder lo que amas por siempre. Desesperada, Lila cerró los ojos, intentando encontrar la fuerza en su interior. La imagen de su hija brillaba en su mente, pero comenzó a desvanecerse junto con su voluntad. La oscuridad parecía acercarse, como un monstruo esperando el momento justo para devorar su ser. ¿Qué debe ser el sacrificio?, preguntó, aunque en lo profundo sabía que no había retorno de esa pregunta. De repente, el aire cambió. Una respuesta llegó como un susurro en el viento: la sangre llama a la sangre, madre. Lila se sobresaltó. El horror se cernía sobre ella. No murmuró, comprendiendo que el poder que aquello ofrecía tenía un oscuro precio. Un precio que podría costarle más que su propia vida. Un grito desgarrador surgió de su pecho: Sofía. Y cuando la mirada de su hija pareció vacilar, un rayo de esperanza brotó en su corazón. El túnel tembló. Lila sabía que el momento de verdad estaba por llegar. Pero justo antes de que pudiera hacer algo, las sombras se lanzaron hacia ella, dispuestas a reclamar su sacrificio. No se lo llevarán, gritó Lila, alzando los brazos con furia. Pero la respuesta oscura era inminente. El aire estalló en risas burlonas, y Lila se dio cuenta de que no había terminado. El momento que había temido se acercaba, y todo lo que había conocido estaba a punto de cambiar para siempre. ¿Qué precio estaría dispuesta a pagar para lograr ese último intento? La incertidumbre se convertía en terror. La configuración del túnel estaba a punto de revelar los secretos que habían permanecido ocultos. Pero lo que Lila no sabía era que la elección que hiciera podría sellar un destino aún más oscuro.
Mientras la oscuridad se cernía sobre ella, un nuevo peligro emergía, y el eco de su propio corazón se estaba apagando, las sombras esperaban su respuesta, el sacrificio iba a ser mucho más que una elección. ¿Realmente podría salvar a su hija sin perderse a sí misma en el proceso? Las sombras se abalanzaron sobre Lila, un torbellino de oscuridad viva que parecía devorar la luz. Sintió el frío en su piel, un sudor helado recorriéndole la espalda mientras la risa burlona de las entidades resonaba en sus oídos, arrastrándola hacia el abismo de la desesperación. Cerró los ojos, aferrándose a la imagen de Sofía, esa chispa de luz en medio de un mundo en penumbras. «Esto no es el final», gritó, con más fuerza de la que creía tener. Pero, en respuesta, solo recibió el eco de su voz rebotando en las paredes del túnel. Fue entonces que los susurros se convirtieron en gritos. «Mamá, ayúdame». La voz de Sofía atravesó el caos como un rayo, y sintió como el dolor le atravesaba el corazón. La claridad y el terror se entrelazaron. «¿Qué debo hacer?», pensó, mientras las sombras danzaban con deleite a su alrededor. De repente, una idea se apoderó de su mente: si el sacrificio es la clave, si la sangre llama a la sangre, podía sentir su sangre hirviendo. La conexión con su hija más fuerte que jamás. ¿Podría ser posible? La pregunta quedó suspendida en el aire, como un hilo de esperanza. Las sombras se detuvieron un momento, como si hubieran escuchado su pensamiento. Una figura surgió de la oscuridad, un monje con el rostro oculto, vestido con una túnica gastada que parecía absorber la luz. ¿Introducirás tu sacrificio en lugar de dejarte llevar? Hay quienes esperan mucho de una madre, dijo con una voz profunda y resonante, que parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Desesperada, Lila lo miró, atrapada entre la realidad y la locura. ¿Cómo? ¿Qué debo hacer? La rabia y el miedo se entrelazaban, formando un torbellino dentro de ella. «Dame lo que más amas, y el poder será tuyo», respondió el monje, girando lentamente hacia Sofía, aún atrapada en la penumbra. Su corazón se desplomó en su pecho. «No, no. No puedo», replicó, pero sus palabras se ahogaron en el eco de la desesperación. Las risas se intensificaron, rodeándola, mientras la imagen de su hija empezaba a desvanecerse, un resplandor lleno de súplica. Lila se sintió dividirse entre su amor y el miedo a perder su propia alma. «¿Por qué, Sofía? ¿Por qué te quedaste?». Un lamento desgarrador robó su aliento. Las sombras realizaron un pequeño giro a su alrededor, como un hado hambriento. Una lágrima cayó por su mejilla y sus labios susurraron: «Si es necesario, acepto el sacrificio». Las risas cesaron abruptamente, transformándose en un silencio ominoso. La figura del monje dio un paso al frente, su rostro seguía oculto, pero la presencia era esmagadora. «Recuerda, madre, una elección así tiene un costo. El poder consume y transforma. Tu amor puede salvarla, pero también puede condenarte». Las palabras fueron como un eco en su mente, cada sílaba un golpe como los latidos de su corazón. Lila sintió la presión del túnel aumentar, como si la oscuridad quisiera devorarla por completo. «No tengo tiempo, Sofía», gritó, y en ese grito se concentraron todos sus miedos y esperanzas. De repente, un rayo de luz cortó la negrura. La figura de Sofía apareció, su rostro distorsionado, lágrimas saladas enrollándose en su mejilla. «Mamá. No lo hagas». La voz dulce pero rota resonó en su interior, rebotando como un eco que no podía ser silenciado. Lila extendió la mano, la luz parecía vibrar, como si pudiera tocarla. «Alto», dijo el monje, levantando la mano. «Hazlo, y serás parte de lo eterno». «¿Pero a qué costo?». Lila giró la vista hacia las sombras, luego de regreso a la luz que emanaba de Sofía. La pregunta de que estaba dispuesta a sacrificar se cristalizaba en el aire, asfixiante. Ser parte de lo eterno sonaba tentador, pero ¿a qué precio? «Mamá», gritó Sofía, y Lila sintió que el suelo temblaba. La elección la ahogaba. Podía sentir cómo su vida entera se deslizaba entre dedos, y el tiempo se convertía en un enemigo implacable. Las sombras ahora estaban más cerca, casi tocándole la piel. «La sangre llama a la sangre», replicaron en un murmullo escalofriante. «¿Qué vas a hacer, madre? Tal vez no haya más tiempo». Y así,
entre gritos y susurros, Lila se enfrentó a la realidad de la decisión que iba a tomar. Detrás de ella, la oscuridad se alzaba como un tsunami, arrasando todo a su paso. El momento final llegó, cargado de agonía y revelaciones. La sombra que se agazapaba en su corazón comenzaba a manifestarse. ¿Qué precio estaba dispuesta a pagar? La decisión la acechaba. El poder, o su hija el sacrificio, o el amor. Las sombras esperaban. Y si la respuesta se escondía en su propio corazón, mientras la oscuridad estaba a un instante de engullirla, la promesa del sacrificio susurraba seductora. Pero detrás de sus opciones, una nueva sombra emergía, ansiosa por revelarse. Lila aún no sabía que lo que se avecinaba era un horror más grande de lo que jamás había imaginado. La oscuridad se espesó alrededor de Lila, como un manto que la aprisionaba. Las sombras ahora parecían tener formas, rostros distorsionados que se burlaban de su angustia. La luz de Sofía, parpadeante y casi ilusoria, se desvanecía más rápido mientras la realidad se convertía en un laberinto de desesperación. Respirando hondo, Lila cerró los ojos por un instante, intentando encontrar la calma en medio del caos. Pero entonces, la voz del monje resonó nuevamente, un eco que parecía estar dentro de su mente. ¿Crees que el amor es suficiente? El sacrificio necesita gloria y dolor. La idea de hacerlo temblar en su corazón como un tambor sombrío. Basta, exclamó, la rabia supliendo su miedo. No te dejaré tomar a mi hija. Pero a medida que pronunciaba esas palabras, sintió el frío de la realidad calar hondo en su alma. La tentación tentadora del poder era como una sombra propia, susurrante y manipulativa. Las carcajadas resonaron, envolviendo su percepción. Detrás del monje, las sombras se aglomeraban, sus formas se tornaban grotescas, eran figuras de seres perdidos, de madres que habían hecho los más oscuros tratos por su descendencia. Lila sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Hay un camino más oscuro, dijo el monje, alzando su mano con un gesto casi hipnótico. Si no eliges el sacrificio, puedes convertirte en lo que ellos quieren, un alma en pena, y quizás nunca encontrarás a tu hija nuevamente. Sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies, Lila se sacudió, intentando liberarse de esas visiones. Pero lo que vio le heló la sangre, en las sombras, rostros familiares entrelazados, las almas de mujeres que habían hecho elecciones similares flotaban, entrelazando sus manos, llamando a la desesperación. Una madre que había sacrificado el futuro de su hijo, la otra que había vendido su propia alma por poder. Cuidado, Lila, susurró una de ellas, con mirada perdida. Una vez que des el paso, no hay regreso. Seré eterna, pero ¿a qué precio? No quiero eso. No me importa el poder, gritó ella, la razón luchando para dominar el miedo aprensivo. Sin embargo, cada palabra parecía desvanecerse en el aire, como si la oscuridad mismo se alimentara de sus valientes esfuerzos por resistir. Entonces, sufrirás por la eternidad, madre, dijo el monje con una voz helada. Cada grieta en tu corazón será una prisión. Con esas palabras, las sombras comenzaron a cerrarse alrededor de su corazón, como manos que le robaban la esperanza. Una ola de dolor pasó por su cuerpo, y sintió que su propia alma comenzaba a desgajarse de ella. Sofía, murmuró, sintiendo las lágrimas brotar al recordar la risa de su hija, el amor puro que deseaba proteger. ¿Qué tengo que hacer? Hazlo, insistió la figura menacing. Todo lo que te ha sido querido puede ser tuyo de nuevo, pero a un costo aterrador. Elige. Con cada palabra, sentía la presión del tiempo aplastando su mente. La oscuridad pasaba por su piel, un abrazo helado que prometía un destino desconocido. Sofía había dicho que no lo hiciera, pero Lila sabía que ya no podía mirar hacia atrás. A medida que una fría determinación sustituía a su indecisión, una palabra brotó de su boca, sí. Pero en el fondo de su ser, un grito desgarrador se alzaba, preguntándose si todo se había perdido en el camino. Antes de que pudiera absorber por completo la magnitud de su decisión, las sombras se abalanzaron, un torrente oscuro estallando en una vorágine de horror que la engullía. Sin embargo, en un instante, un destello de luz emergió de su pecho, pero esta vez, era una luz diferente. Los rostros de los que la rodeaban se tornaron de terror. No. La oscuridad quiere tu elección, no tu luz, gritaron,
mientras la luz que emanaba de Lila parecía resistir a la oscuridad, empujando a las sombras hacia atrás. Aún hay esperanza, murmuró el monje, su voz temblando, mientras la sombra que la rodeaba caía a sus pies. En la inminente batalla entre luz y oscuridad, Lila sintió una conexión potente, como si su sacrificio, en lugar de ser un despojo, pudiera convertirse en un faro. ¿Qué hiciste?, preguntó Sofía, emergiendo de las sombras, pero no como la niña perdida. Sus ojos resplandecían con un brillo incorruptible. Lila sintió el terror cuando la figura de su hija comenzó a transformarse, revelando un rostro que no reconocía del todo. Mamá, la verdad viene hacia ti. No huyas. Advirtió su hija, mientras la oscuridad comenzaba a agitarse a su alrededor. La revelación de su sacrificio estaba más cerca de lo que Lila jamás podría imaginar. Nuevas sombras danzaban y la figura del monje empezó a disolverse, dejando atrás solo un eco de advertencias mezcladas con nuevas promesas. Lila supo que lo que aguardaba no era solo su empoderamiento o el destino de su hija. Era una revelación que superaba el horror, que podría cambiar todo. ¿Qué precio pagarías esta vez, madre?, preguntó la nueva forma de Sofía, mientras la oscuridad recuperaba su fuerza, preparándose para tomar una vez más el control. En ese instante, comprendió que la verdadera batalla apenas comenzaba. Lila sintió una punzada de terror al mirar a su hija. La transformación en su rostro era inquietante, como si la esencia de Sofía hubiera sido reemplazada por algo más oscuro. El brillo en sus ojos ya no la llenaba de calidez, sino que irradiaba un poder extraño. La luz que antes había surgido de su corazón ahora parecía titubear bajo la creciente sombra que amenazaba con cubrirlo todo. Mamá, escúchame. La voz de Sofía resonó, pero esta vez era profunda, casi sobrenatural. La oscuridad se alimenta del miedo, pero tienes el poder de luchar. ¿Vas a permitir que ellos vuelvan a tener control sobre ti? Las sombras a su alrededor se retorcieron y se agitaron en un ballet aterrador, sus rostros distorsionados reflejaban los miedos más profundos de Lila. Recordó la sonrisa de su hija, sus risas, y sintió una ola de impotencia que amenazaba con ahogarla. ¿Qué debo hacer?, preguntó, su voz quebrada por la mezcla de desesperación y un rayo de esperanza. Debes enfrentar tu verdad, dijo la figura que antes era su hija. El sacrificio no siempre es lo que parece. Aquello que más temes puede ser tu salvación. Con cada palabra, Lila se sumía más en el abismo. El monje, que había estado observando silenciosamente, sonrió con una satisfacción oscura. Es cierto, madre. En esta batalla, lo que buscas salvar puede transformarse en lo que desees destruir. Lila se estremeció al entender las implicaciones de sus palabras. ¿Verdaderamente podría salvar a Sofía sin perderse a sí misma? Las sombras comenzaron a moverse en una danza hipnótica, acercándose con una voracidad, pero en el fondo, la luz en su pecho palpitaba, luchando por salir. No tienen poder sobre mí, gritó Lila, intentando sacar la voz que la había acompañado por tanto tiempo. No dejaré que me arrastren al abismo. No, no dejaré que mi amor se convierta en su herramienta. Y con cada afirmación, la luz crecía. Lila extendió las manos, dejando que la fuerza dentro de ella se liberara. Una explosión de energía pura estalló, chocando contra las sombras que la envolvían. Los rostros gritaban y pataleaban, intentando evitar el contacto con la luz que emanaba de su madre. Sofía. Lila la llamó, y por un instante, los ojos de su hija volvieron a ser los de la niña inocente que había amado. Recuerda quién eres. Un destello profundo surcó el aire. La figura de Sofía vaciló, y en ese momento, un grito desgarrador resonó. Las sombras se retorcieron como si estuvieran siendo despedazadas, y Lila sintió que parte de ella, esa oscuridad tentadora, intentaba aferrarse a su corazón. Más fuerte, madre, dijo Sofía, mientras su forma luchaba con la oscuridad que la mantenía cautiva. El amor es un arma poderosa, pero debes usarlo. Dímelo, te amo, Sofía. Nunca te dejaré ir. Las palabras brotaron de su corazón, cargadas de una fuerza capaz de retumbar en el vacío. El efecto fue inmediato. La luz rebotó, extendiéndose como un rayo, atravesando las sombras y arrastrando consigo a los seres torturados que la rodeaban. Mira hacia la verdad,
gritó Lila, y el eco de su voz resonó, atravesando la atmósfera oscura. Las sombras, una vez implacables, ahora parecían temblar. Pero aunque Lila lograba ganar terreno, sabía que su lucha no había terminado. La figura del monje aún permanecía, observando con una calma insidiosa. No has ganado nada, madre. La oscuridad siempre encuentra la manera de regresar. En ese momento, Sofía se separó de la luz, cayendo al suelo, y el rostro que antes había sido radiante mostraba una lucha interna. Mamá, hay más que debes saber, hay secretos que podrían revelarse, incluso entre nosotros. Antes de que Lila pudiera preguntar, una sombra emergió detrás del monje. Un nuevo ser, más oscuro que cualquier otro que había encontrado, se alzó, tomando la forma de aquellas damas perdidas que ahora parecían estar bloqueando su pasaje hacia la salvación. El sacrificio no es solo tu amor, madre. Es un legado ancestral. La luz tembló en la mano de Lila mientras la oscuridad se agazapaba de nuevo, preparándose para devorar todo. ¿Qué legado? La pregunta se quedó ahogada en el aire pesado, mientras el nuevo horror se cernía sobre ella. La lucha entre amor y miedo, verdad y ocultamiento apenas comenzaba. La revelación de su pasado estaba a punto de desatar nuevos miedos en su interior. ¿Cuál sería el precio que tendría que pagar para salvar a Sofía esta vez? La oscuridad parecía cobrar vida mientras Lila se enfrentaba a la nueva amenaza. La figura detrás del monje, oscura y etérea, era el terror hecho carne. Los rostros de los seres perdidos, atrapados en un ciclo de anhelo y sufrimiento, se reflejaron en sus ojos. Lila sintió que el abismo la llamaba, arrastrándola con promesas de poder y desesperación. El sacrificio no viene solo del amor, madre. Es un legado que llevas contigo, una carga que ha estado esperando ser liberada, susurró la sombra, un eco de los secretos oscuros que su familia había guardado por generaciones. ¿Qué legado?, preguntó Lila, el miedo y la determinación entrelazándose en su pecho. Sabía que estaba al borde de algo terrible, algo que cambiaría su vida para siempre. La luz dentro de ella titilaba, pero el peso que llevaba sobre sus hombros parecía ser más que un simple sacrificio. Las monjas de este convento sellaron su destino con oscuridad. Cada madre que se enfrentaba a este lugar estaba ligada a una historia de elecciones, sacrificios y promesas rotas. Tú no eres la primera en salir en busca de su hija, pero tú podrías ser la última, contaba la sombra con una voz que reverberaba en las piedras desgastadas. Lila, paralizada por el horror, sintió el sudor resbalar por su frente. En su corazón, la chispa de esperanza seguía viva. No, no puedo aceptar esto. No caeré en la trampa de la oscuridad. Mi hija no está destinada a esto. Llevó sus manos al corazón, dejando que la luz de su amor resplandeciera. Era una fuerza pura, inquebrantable. El monje, con voz grave, se inclinó más cerca. Pero, madre, tu amor ha llamado a la oscuridad. Recuerda, el poder siempre pide más de lo que se puede dar. ¿Cuál es el precio que estás dispuesta a pagar para liberarlas a ambas? Fue entonces que un eco retumbó, casi desgarrador, resonando en los muros del convento. Las risas de la sombra se hicieron más potentes, burlonas. ¿Cuánto estarás dispuesta a sacrificar, Lila? ¿Quiénes eran las mujeres de tu linaje y qué pactos habrán ofrecido? Lila entendió que, cada madre había estado atrapada en ciclos de oscuridad y sacrificio, pero ella se negaría a seguir las mismas huellas. Se acordó de Sofía y esa luz en sus ojos que siempre lo había iluminado todo. Ella era sus instintos, su amor incondicional, su razón para luchar. Entonces, alzó la vista hacia Sofía, cuyo rostro ahora presentaba una mezcla de luz y oscuridad. Tú también puedes luchar, mi amor. Juntas, podemos romper este círculo. Recuerda, dijo Sofía mientras su figura fluctuaba entre las sombras y la luz. Lo que más amamos, puede ser también lo que más tememos. No tengo temor, exclamó Lila, sin embargo, en su interior se gestaba una tormenta. Nunca había querido cargar con lo que otras hicieron antes que ella. La luz en su pecho comenzó a crecer y expandirse. El amor es una elección, no un sacrificio. Elijo amar, elijo luchar, y elijo a Sobina. Con estas palabras, la luz refulgió, iluminando el convento como nunca antes. La oscuridad retrocedió, dando paso al brillo de su amor.
El monje y la sombra gritaron, desvaneciéndose como humo al sol, y así, de repente, la iluminación bañó el lugar. Lila rápidamente se agachó, extendiendo la mano hacia su hija, cuyas dudas comenzaban a desvanecerse. Sofía, ven a mí, gritó Lila, y la luz las envolvió, con un poderoso rayo de energía. Sofía se lanzó hacia su madre. En ese instante, las sombras fueron desterradas, llevándose consigo los ecos de dolor y sufrimiento de las almas atrapadas. Aquella noche, Lila supo que el sacrificio nunca fue el camino. Las dos se abrazaron, una conexión pura más fuerte que la oscuridad que había intentado separarlas. Ellas eran libres. A medida que la luz se desvanecía, las inscripciones en la piedra comenzaron a arder en un calor cálido, y mientras se retiraban del convento, Lila miró hacia atrás y vio cómo las sombras centelleaban antes de desvanecerse por completo. Un leve susurro en el viento le dio esperanza, las cicatrices pueden sanar. Madre. Aun cuando el pasado haya sido oscuro, el futuro puede brillar. De vuelta en su hogar, Lila tomó la mano de Sofía. Sabía que la lucha había sido intensa, pero había despertado a un poder nuevo dentro de ellas. Siempre estaré aquí, pequeña. Juntas, romperemos el ciclo, por siempre. Mientras el amanecer comenzaba a iluminar el horizonte, Lila cerró los ojos. Estaban a salvo, y ese amor que había luchado por sobrevivir se convertiría en su nuevo legado. Ahora es tu momento de actuar. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas descubran estas narraciones impactantes. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final increíble. Queremos saber qué piensas, y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir. Vamos, fanáticos, que esto apenas comienza.